Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, es un placer estar con ustedes. Les habla Gilberto Triana Molina y hoy vamos a tratar un tema muy específico: las sociedades de gestión colectiva. Tengo el placer de que me acompañen el día de hoy la doctora Natalia Gómez, gerente del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, y por vía comunicación digital, el doctor David Useche, secretario general del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, quienes dominan muy bien el área, y les doy la bienvenida. Bienvenido. Buenos días, doctor Gilberto. Muchas gracias por la invitación. Y lo mismo Muchas gracias. A mi apreciado doctor David. Buenos días. Buenos días, doctor Gilberto. Qué gusto estar con ustedes en la mesa hoy. Bueno, pues vamos a hablar en este momento sobre las sociedades de gestión colectiva. Y precisamente traigo hoy a este programa las sociedades de gestión colectiva por una razón. Por todos los medios de comunicación y especialmente las redes, se ha venido denigrando de estas instituciones, no tan solo de la nuestra, el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, sino de todas las existentes en Colombia, que más o menos creo que son 7 o 10, una cosa así. 7. Y es indispensable sentar un precedente no tan solo de la legalidad, sino de el derecho jurídico existente no tan solo en Colombia, sino a nivel mundial al respecto. Y para eso le damos la palabra al doctor David, quien es una autoridad en el área especializada en derechos de autor, y nos comenta desde cuándo la legislación colombiana aceptó las sociedades de gestión colectiva en su jurisprudencia, doctor. Bueno, mi estimado Gilberto y Natalia, quisiera tomarme la palabra no para responder inicialmente tu pregunta, sino para dar un contexto previo, y es el por qué nacen las sociedades de gestión colectiva y cuándo nacen. Entonces databa el siglo XVIII, y en el Café Ambassador en París se estaba recitando una obra de un gran escritor y compositor musical, el Marqués de Beaumarchais. Y entonces este señor resultó que cuando fue a pagar el café, dijo: un momento, yo no les voy a pagar el café hasta tanto ustedes a mí no me paguen por el uso de la obra que acabo de escuchar. Para no ir más allá, se volvió una pelea de toros bravos, y esto llegó a la Corte de Apelaciones de París, donde en esa época, por supuesto, la aristocracia se manejaba a través de representantes de la aristocracia y hacían lo que hoy llamamos un cabildeo, y en derecho se reconoció algunos años después que el compositor tenía la razón, y esto le dio nacimiento a la intención de proteger un derecho muy importante, que es el derecho de comunicación pública. De allí para acá, todo lo demás es sistemático, es decir, es causa-efecto, porque con ese primer antecedente y con esa intención de estos autores de proteger sus obras, se dio inicio a la Sociedad de Letras, que hoy en día es la Sociedad de Autores francesa,
SACSEM, si no me falla la memoria, y entonces empezó de corrido la protección en gremio muy semejante a lo que se hace en los sindicatos, pero sin el corte laboral, porque bueno, todos sabemos que nuestro gremio desafortunadamente no tiene los mismos privilegios y protecciones que las profesiones corrientes, sino que llegar a este tipo de protecciones es bien complejo, dada la naturaleza propia del arte y los oficios liberales que se desarrollan alrededor de este. Esto era lo que quería decir inicialmente. Luego, con posterioridad, quisiera decirles que nuestra, nuestra normatividad colombiana fuerte en materia de derecho de autor, pues es la ley 23 de 1982, pero antes de la ley 23 de 1982, quiero contarles que databa la década de los 40, cuando se replicó este modelo SACSEM en Colombia con una marca muy bien reconocida, que es la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, nuestra legislación reconoció la primera sociedad de gestión colectiva por allá en el auge del LP acetato, y la famosa SAICO fue fundada no en Bogotá, sino por supuesto en la meca de la industria fonográfica colombiana, que fue en Medellín. Como les digo, hacia allá 1946, si no me falla la memoria. Entonces, desde esas épocas tenemos albores de protección a los conglomerados de autores para representar sus repertorios frente al derecho de comunicación pública. Bueno, excelente, pero en cuanto a las sociedades de gestión colectiva, fuera de la ley 23 de 1982, ¿qué otras leyes existen al respecto en Colombia, sobre todo las bases? Bueno, la base principal, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la famosa Ley 44 de 1993, que en cierto modo replicó muchas de las recomendaciones establecidas por la decisión 351 del mismo año, que a su vez pues es una ley aplicable para Colombia, a pesar de ser comunitaria, pues es vinculante. Y esta es la base principal de la protección del derecho de las sociedades de gestión colectiva. O sea, esta es la carta de navegación sobre la que se fundó la ley de derechos de autor aplicable a las sociedades de gestión colectiva. Pero también tenemos que el decreto 3942 de 2010 reglamentó muchas de los esquemas organizacionales de las sociedades de gestión colectiva. También tenemos la ley 1437 y un decreto que a buen momento lo profirió el Ministerio de Interior, en ese momento de Interior y de Justicia, el decreto 1066 de 2015, que desarrolló por completo no solo la regulación y forma de operación de las sociedades, sino un tema muy importante, que es el establecimiento de la tarifa. Y bueno, tenemos además todos los lineamientos que nos da la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y además todos las recomendaciones, circulares y resoluciones que a través de la OMPI o de manera privada a través de las federaciones y confederaciones de sociedades de gestión colectiva que se manejan en el ámbito internacional. Entonces es un esquema bien nutrido y bien interesante. Yo quisiera comentar de que el año pasado se actualizó la política de lineamientos para el buen gobierno corporativo en las sociedades de gestión colectiva, documento que recomienda la Dirección Nacional de Derecho de Autor y que es muy importante tener presente al momento de
pues de acercarse a una sociedad de gestión y hacer participación activa de la misma. El tema de gobierno corporativo es la piedra neurálgica, la piedra base de cualquier sociedad de gestión. Bueno, gracias. Muy gentil, mi apreciado doctor. Doctora Natalia, ¿ese tema de gobierno corporativo ya se incluyó en el Centro Colombiano de Derechos Reprográficos? Sí, señor. Sí, señor, así es. Bueno, ¿cómo nos va con ese aspecto de los derechos conexos? Bueno, esa parte de derechos conexos en el CDR no aplica, ¿no, doctor David? Bueno, pero es que hay una cosa. Si nosotros estamos hablando, yo creo que los derechos, no sé si estoy equivocado, los derechos conexos tienen mucho que ver con los derechos digitales que en este momento están cobrando, ¿o no? Que yo entiendo el derecho conexo Mi estimado, diferente, ¿cierto, doctor David? bueno, aquí hay que hacer digamos, poner a la mesa una claridad, y entonces otra vez me voy a ir al pasado. Esto me hace pensar que creo que ya estoy entrando en años cuando siempre voy a remembranzas. Pero Pero eso es muy bueno. sí, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla, eso sí es totalmente Correcto. cierto. Entonces, imagínense que ya la batalla, y desafortunadamente hay que hablar de batalla porque fue una lucha, para dar el reconocimiento a los creadores de obras artísticas, porque esto es otro tema de conversación que podríamos hacer en otra oportunidad, y es derecho de acceso cultural ilimitado o reconocimiento de las obras a los artistas. Es dos modelos económicos que se contraponen, y es una lucha de nuestra sociedad de siempre. Ya ha sido difícil para que los creadores, es decir, los autores de obras, se les reconozcan los derechos sobre las mismas. Esta lucha, como les digo, nace, bueno, el primer conglomerado legal se da en el Estatuto de la Reina Ana, ya varios siglos atrás, pero el primer antecedente de comunicación pública efectivo es el que les comento, la Corte de Apelaciones de París, y de allí vienen pues legislaciones que han dado fuerza, pero resulta que alrededor del derecho de autor también hay otros tipos de artes que son los derechos conexos o derechos vecinos o vecinales, que no son derecho de autor en estricto sentido, sino es un reconocimiento que se le da a un artista por la interpretación o ejecución de la obra. Pero allá en 1950, en la ciudad de Roma, se reunieron no solo estos intérpretes y ejecutantes, sino que movieron a personas que también estaban de ese lado de la cadena de valor, y entonces les dijeron a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión: oiga, échenos una manito, que ustedes tienen músculo económico, y saquemos una protección que nos dé un reconocimiento. Y entonces así nace el Convenio de Roma, que le da el primer atisbo de protección y línea para que los países empiecen a darle reconocimiento de protección a las obras de los derechos conexos. El gran boom en Colombia lo da la Ley 23, porque allí es donde da ese reconocimiento de manera institucional, y digamos que esto también fue lo que le dio nacimiento a la famosa Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores, ASIMPRO. El derecho conexo, entonces, como les estaba explicando, no es un derecho que está directamente vinculado a la obra, sino es el reconocimiento de este artista, intérprete o ejecutante por darle su impresión personal a lo que un autor creó. Ya hablando en contexto del Centro de Derecho Reprográfico, nosotros tenemos la representación exclusivamente de creadores, o sea, derecho de autor, no derecho conexo. Sin embargo, últimamente se ha venido presentando dilucidaciones alrededor de qué
tanto podría llegar a representarse ejecuciones, interpretaciones de artistas cuando estamos en el modelo digital. Y en particular se está hablando de cuando se hacen declamaciones de obras por parte de intérpretes. Entonces sería la interpretación del intérprete. Y esto, digamos que ya es, bueno, para cuando se dio la ley de derecho de autor a lo que se está contemplando, esto es ciencia ficción que está llegando a la realidad. Pero ya estamos acercándonos y con toda seguridad que no estamos lejanos de contemplar esta posibilidad. Bueno, muy gentil. Bueno, hablemos, doctora Natalia, de esos derechos digitales que actualmente se está cobrando y que ha habido un sinnúmero de retractores. Hablemos de eso, doctora. Claro que sí, doctor Gilberto. El CDR desde el año 2014 empezó como a comentarles y a buscar a las instituciones de educación superior con todos estos temas de las implementaciones de las plataformas y aulas virtuales para la educación superior, que empezó hacia el 2010 más o menos. En esa época, normalmente dentro de las grandes instituciones de educación y las medianas, se utilizaba mucho el servicio de fotocopiado de capítulos de libros, de artículos de revista, de artículos de publicaciones periódicas. Por decir algo, en la Universidad Nacional de Colombia, acá en la ciudad de Bogotá, se manejaba en cada facultad hasta 4 o 6 puntos de fotocopiado por facultad. Y hacia el año 2012 empezaron a disminuir este número de fotocopiadoras dentro de las instituciones de educación. Y cuando empezamos a hacer el análisis de la razón de la disminución de las máquinas analógicas, nos dimos cuenta de la implementación de las plataformas virtuales dentro de las instituciones de educación superior. Este tipo de plataformas son como Moodle o Blackboard, que son las dos más utilizadas, o en algunos casos como la Universidad de los Andes, que tienen un desarrollo propio, como la plataforma SICUA, se llama en la Universidad de los Andes. Entonces, con la implementación de estas plataformas, esa práctica de fotocopiar capítulos para aprender determinada tema, para determinada materia, migró al ámbito digital. Ya el docente no le decía a los estudiantes de un curso que les había dejado 2 capítulos de determinado libro en la fotocopiadora del primer piso de la esquina, sino que ya lo compartían en un aula virtual que genera cada docente para cada salón en cada facultad de cada semestre. O sea que ya la fotocopia ya no le sirve. Ha disminuido en un gran porcentaje, pero no ha desaparecido del todo. O sea, seguimos manejando también licencias por fotocopias, licencias analógicas, pero no ha disminuido del todo. Y yo pensé que en la pandemia iba a desaparecer, pero no, ha vuelto a tomar fuerza. Pienso que en el mediano y largo plazo posiblemente termine por desaparecer, pero por el momento, por ahora en el presente y corto plazo se va a mantener. Se ha disminuido con respecto hacia el año 2010 o 2015. En estos casi 10 años se ha disminuido en un 46% más o menos de lo que nosotros teníamos de licencias por fotocopias. En la pandemia se disminuyó un 89%, pero se ha recuperado casi en un 69%. Bueno, ese tema del fotocopiar. ¿Y con las universidades cómo le va a la sociedad? Con las universidades no fue un trabajo fácil. Como le comentaba, en el 2014 empezamos a enviar cartas a todos los rectores de todas las instituciones de todo el país, sin respuesta alguna. El siguiente paso fue coordinar reuniones con varios de las instituciones por ciudades, y me acuerdo que en esa época, hacia el 2016, 2017, esos 2 años, me iba en el vuelo de la primera hora y volvía al finalizar la noche y tenía 9, 12 citas en el día contándoles todo esto, pero eso tampoco surtió efecto y pues sí era muy desgastante y pues también digamos que un alto costo para la sociedad, a pesar de que no me quedaba, pero bueno, los tiquetes y todo esto.
Entonces, ahí ya lo que empezamos a analizar era que teníamos que simplificar esa búsqueda y ese ir y tocar puertas. Entonces, en ese momento, con el presidente del Consejo Directivo del momento, que era el señor Álvaro Carvajal, él dijo, pues yo trabajé en ASCUN, que es la asociación de universidades colombianas, digamos que que agrupa a las instituciones educativas más grandes. Toquemos las puertas allá y nos vamos por ese lado a ver cómo nos va. Él nos abrió las puertas en ASCUN. Gracias a él, pues nos sentamos allí en la mesa con las personas de ASCUN. Y lo que se hizo con ASCUN fue que ellos crearon una mesa con 12 universidades adscritas a ASCUN. ASCUN pertenecen 88 universidades y en ese momento se generó una mesa de negociación con 12 de esas 88. Y duramos 3 años negociando sobre todo el tema de la tarifa. Inicialmente ellos no entendían por qué tenían que pagar unas licencias por usos secundarios, además que el tema del uso secundario de las obras literarias no se entiende muy bien. Incluso tenemos muchos socios afiliados que no entienden, que piensan que las regalías que les da el CEDER es por la venta de su libro y es algo completamente diferente. Tiene que ver con las copias que hacen de ese libro, ya sea copia analógica o copia digital, que ese es el uso secundario que se da de la obra. Hay muchos que todavía no lo entienden. Con estas negociaciones en ASCUN, en esta mesa con estas 12 instituciones de educación superior, duramos 3 años. Inicialmente ellos enviaban un derecho de petición a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, preguntando si ellos debían pagar este tipo de derechos. La dirección, por supuesto, les respondió que sí. Luego, cuando se hizo el ajuste, la actualización de la ley de derecho de autor colombiana, la ley 23 del año 82, que fue la 1915 de 2018, hubo un intento por que quedara como una excepción para que las instituciones de educación no pagaran por los usos secundarios de las obras en ámbitos digitales, que afortunadamente no quedó. Afortunadamente, en conjunto con la Cámara Colombiana del Libro, trabajamos arduamente. De hecho, don Gilberto nos estuvo apoyando allá en el Congreso para que eso no sucediera. Y logramos que esa limitación y excepción no quedara, porque pues ahí hubiera sido el fin de la sociedad. Nos iban a quitar completamente todo. De gestión colectiva, sí señor, así es. Entonces ya con eso que ya ellos no lograron, digámoslo así, pues ya se sentaron y dijeron, bueno, vamos a pagar, pero entonces negociemos las tarifas. Y ahí lo que hicimos fue como un estudio. Eso me pareció que fue un trabajo académico bien importante para el CEDER y para las instituciones de educación superior. Y con las bibliotecas de estas 12 instituciones se hicieron unas encuestas y determinamos unos porcentajes de usos de contenidos. Entonces, unos usos de contenidos que ellos tienen, de contenidos que son abiertos, que tienen licencias Creative Commons, que son de uso abierto. Otras que hacen de sus propias editoriales, que crean ellos, y otras que son contenido protegido por el derecho de autor, y allí determinamos como esos porcentajes y llegamos como a un acuerdo en la tarifa, y allí fue donde logramos que en este momento de las 88 instituciones que hacen parte de ASCUN, 85 tienen licencia digital. O sea, nos quedan 3 nada más. Quedan 3 nada más, que básicamente son públicas y que por temas presupuestales y todo esto no han podido hacer el pago, y una de ellas ya está muy cercana a hacer el pago. Después de este tema de ASCUN nos fuimos con ACIET, que es la Asociación Colombiana como Instituciones Técnicas y Tecnológicas, que ellos tienen muchos más asociados, son 155 instituciones asociadas a ACIET. Allí también concertamos tarifas como nos lo permite la ley, y de ACIET también tenemos un porcentaje bastante, ya tenemos más del 70% de instituciones de ACIET con la licencia digital. Luego nos fuimos con ASUNIESCA, que es la Asociación de Universidades del Caribe, con la Asociación de Universidades Católicas de Colombia, que esas son poquitas, ahí son 8 o 9 instituciones, y de ellas nos falta una tal vez por licencia. Es decir, en este momento de las 340 instituciones de educación superior de todos los niveles que hay en el país, tenemos 202 licencias digitales.
De las demás que hacen falta es porque hay unas que son muy pequeñas que no han implementado plataformas virtuales y pues si no tienen plataforma virtual pues no tenemos cómo cobrarles porque es un uso que seguramente no se está haciendo ya para verificar si se están compartiendo este tipo de contenido en correos electrónicos y todo eso es un proceso más complicado Que lo más y que nos costaría también mucho. Entonces, digamos que hay varias de esas que son casi 80 que las hemos dejado quietas y hay otras pequeñas que sí tienen implementación de este tipo de plataformas y que hemos venido explicándoles también, digamos que es como la tercera fase en la que está ya el CDR con este tipo de universidades técnicas y tecnológicas, explicándoles porque el tema tampoco es fácil. A veces tampoco es que las instituciones no quieran pagar, sino que no entienden por qué deben pagar. Entonces hay que hacer como un proceso de capacitación, de explicar todo el tema legislativo y normativo para que logren entender. O sea que ahí es donde entran los abogados, en este caso como el doctor David. Así es. Mi apreciado doctor, ¿qué concepto tiene sobre los problemas internos que surgen en estas sociedades de gestión colectiva? Sobre todo porque hay casos en los cuales todavía, como acaba de manifestar la doctora Natalia, que los socios no entienden ni de dónde sale el dinero para poderles repartir y además que se les reparte, sin embargo, no están satisfechos. Coménteme. Bueno, ay, mi apreciado Gilberto, es que es un tema muy polivalente porque también data de la naturaleza humana y la condición humana y de una no profesionalización de un oficio liberal que digamos que data desde los albores de la constitución de la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque las sociedades de gestión colectiva pues tienen un propósito altruista muy claro y es poder representar, es una sociedad que nace con un propósito, un principio económico y es el apalancamiento, es que no es lo mismo salir autor por autor a cobrar una licencia que ir pues en gavilla para que tengan primero una eficiencia en el sentido de recibir la regalía en grupo y segundo pues que no generen un desgaste al licenciatario por cobrar pues un número plural masivo de licencias. Entonces esa es la figura o la ecuación o el guarismo matemático sencillo, no tiene otra explicación. Pero resulta que la condición humana sí es una condición que no solo afecta a las sociedades de gestión colectiva, es la naturaleza propia y de cualquier tipo de persona jurídica plural. Y entonces, cuando no se tiene conocimiento del objeto por el cual se está generando la licencia, pero sí se tiene una estimación o una pretensión de dinero, pues se está afectando lo principal que es la cartera y de eso es de lo que se vive. Entonces, esta mezcla de falta de información, no porque no esté, sino de pronto un poco de interés de informarse y la naturaleza propia de ser un órgano colectivo con muchos puntos de vista, pues genera múltiples posiciones que son muy positivas en la medida en que haya un norte y una línea para poder realizar el objeto principal, que es el cobro de la licencia, como lo hace nuestra señora gerente de manera muy efectiva. Pero ser tan eficientes, entonces, también se puede volver un riesgo porque la codicia es una naturaleza propia de la humanidad. Bueno. Entonces, ver crecimientos exponenciales afecta también porque, bueno, todos quisiéramos ser multimillonarios y Rockefeller. Bueno, las sociedades de gestión colectiva están reguladas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y esta institución
o el gobierno, y jurídicamente le exige a estas sociedades un sinnúmero de requisitos para poder tener su personería jurídica, ¿verdad? Así es, sí, señor. Incluyendo estatutos, reglamentos y otras más. Bueno, ¿por qué cuando existe esas reuniones, como por ejemplo las elecciones que ocurrieron hace poco del CDR, se presentaron tantos inconvenientes? Si hay, se supone, unos estatutos, una reglamentación específica, y cada uno de los miembros debe saberlo o se supone tiene conocimiento, y la sociedad a cada uno le pone a disposición, si no me equivoco, en la página existen los estatutos, discúlpeme. Sí, señor, así es, don Gilberto. Así es. En la página, háblenos sobre esa página, ¿qué más servicios tiene? Bueno, en la página del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, CDR, está como el listado de los autores, los nombres de los autores afiliados a la sociedad, los nombres de las editoriales afiliadas con el link que lleva a la página web de cada una de las editoriales. Está toda la normatividad y la legislación para las sociedades de gestión colectiva. Hay un video que hicimos algunos años con este consejo directivo que venimos trabajando, que quedó muy bien explicado toda la parte del licenciamiento digital. Está la relación de las entidades colegas con las que el CDR ha firmado convenios internacionales, que en este momento son 16. Está toda la información de la asamblea, están los informes de gestión de los últimos 3 años. En este momento dejamos el informe financiero del 2022, 2021 y 2020. Estados financieros y todo. Estados financieros, sí, señor. Allí está toda la información de la sociedad de gestión colectiva. Y a su vez, de cada uno de los autores están sus respectivas obras hasta las más recientes. No, señor, eso es un directorio que estábamos creando, que varios de los autores nos habían ayudado a crear, enviándonos la información de cada uno. No todos participaron y la teníamos allí, pero hace poco tomamos la decisión de quitar esa parte momentáneamente, porque nos dimos cuenta precisamente que para la asamblea otros socios los estaban llamando, y pues por este tema de protección de datos, pues queríamos evitar inconvenientes mientras podemos ver qué podemos hacer al respecto, porque sí nos parece interesante tener allí el directorio de los autores, porque de hecho a una autora la contactó el Ministerio de Educación por nuestra página para crear unos contenidos para el ministerio. Entonces digamos que es una ventana comercial para nuestros socios. Entonces ese directorio es importante, pero entonces vamos a tener que hacer como un documento que cada socio nos firme, cada autor, donde nos autorice a que esa información de él aparezca allí, porque la teníamos, digamos, como algo informativo comercial para ese autor, pero no, cuando lo hicimos no estaba la parte de la protección a los datos. Entonces sí tomamos la decisión de quitarlo momentáneamente mientras lo solucionamos para que quede con todos los temas legales de protección de datos y todo. Ok, tengo entendido que hubo en esta última asamblea un sinnúmero de inconvenientes, como el caso de algún autor que resultó votando por más de los poderes que tenía. Sí. ¿Y eso se debe a qué? Sí, don Gilberto, pues en realidad fue desafortunado. Como sabe don Gilberto, pues en el CDR somos un grupo pequeño de personas. El equipo que conforma el CDR es un equipo pequeño. Y pues digamos que nunca en ninguna asamblea habíamos tenido inconvenientes hasta esta. Y ya con lo que sucedió en esta, que básicamente es lo que nos comentaba nuestro señor secretario hace un momento, cuando ya una entidad crece, cuando hay dinero, se crean como unos intereses particulares, desafortunadamente. Y la asamblea también se alargó, fue una asamblea de 6 horas que nunca tampoco nos había pasado. Entonces, pues muchas personas tal vez cansadas
y que tenían que hacer otros diligencias, pues empezaron a ir. Y pues nosotros, al ser un equipo pequeño y que nunca nos había pasado, pues como que uno piensa que todos van a obrar de buena fe, que estamos entre personas pues educadas, cultas, personas profesionales, bueno, todo este tipo de temas. Y pues cualquiera en una asamblea sabe que si se va, pues tiene que entregar su voto. En este caso eran unas tirillas con unos códigos de barras. Pero entonces lo que sucedió fue que algunos le dejaron el voto a los otros, a pesar de que algunos conocían cuáles son las normas de votos, que son máximo 4 por persona, su voto propio más máximo 3 poderes autorizados por la persona, firmado y todo, donde determinada persona lo represente, porque no podía asistir a la asamblea. Pero allí pues al finalizar la asamblea vimos, antes de que terminara, que había una persona que estaba votando con más de 4 tirillas. Entonces eso se prestó para que varios socios estuvieran molestos y bueno, ahí están sucediendo. Con una sola, o sea, con un solo voto más que hubiese votado fuera de los 4, ya anularía la asamblea. ¿Qué dice doctor David Usech? Jurídicamente, ¿qué problema vendría a suceder al respecto? Bueno, tenemos una particularidad, y es que en el modelo de sociedades de gestión colectiva, las actas de asamblea, cuando se quieren impugnar, deben realizarse ante la vía gubernativa, o sea, ante, en este caso, la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y quiero dar la claridad porque es que en el mundo legal no solo están las impugnaciones en vía gubernativa, sino que también están las que se solicitan directamente ante juez. Y cuando se hace ante juez, pues ustedes saben, las decisiones de las autoridades judiciales solo pueden ser controvertidas por su superior. Cuando son por autoridades en vía gubernativa o públicas, pues hay que agotar esta instancia y luego, si es el caso, proceder a una instancia judicial contencioso administrativa. Entonces, este es el panorama de lo que sucede. ¿Cuáles serían los efectos? La norma aplicada para sociedades de gestión colectiva indica que el efecto principal que se solicita o que se puede pretender cuando se impugna un acta es la suspensión de la sesión, de la reunión que se llevó a cabo, y esto para que posteriormente pues se pueda realizar una nueva y se corrijan los yerros o las dificultades o los improperios que ocurrieron. Sin embargo, esto es una cadena que hace efecto dominó o efecto bola de nieve, porque la aprobación implica la ejecución administrativa y ejecutiva de una sociedad, y entonces va a generar efectos o actos durante un tiempo hasta que no se tome decisión. Y por eso es que es muy importante que las entidades que toman este tipo de decisiones, ya sea el juez o ya sea la entidad pública que decida, lo hagan de manera muy rápida para evitar estos efectos que le van a terminar costando a cualquier sociedad pues una suma de dinero. Este es como un panorama inicial a la reflexión, mi estimado Gilberto. Pues te cuento que donde ocurra eso, los costos van a ser bastante altos, y esos costos en una sociedad de gestión colectiva, porque tendría que volver a realizar la asamblea, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y esos costos, que más o menos debe estar entre 5 y 10 millones de pesos por cada asamblea, ¿quién los asume en ese caso? La sociedad. La sociedad, y no se puede hacer que los asuma quien cometió el ilícito. Sería lo ideal. ¿Qué dices fabuloso. tú, doctor David? Bueno, en tema de perjuicio nos tocaría entrar a juez, definitivamente. Hay varias naturalezas de perjuicio. Los más conocidos tenemos el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente hace referencia al daño efectivamente causado, y en este caso dilucido que lo que se está
pues mirando sería un lucro cesante por ese costo dejado de percibir o que se tuvo que percibir con ocasión del perjuicio generado. Por supuesto, en materia judicial, pues está evidente que una decisión que genere la suspensión de una asamblea y obligue a la repetición de la misma, y pues si es atribuible a una persona en específico, creo que ahí está, digamos, el indicio de la causa, y motivo por el cual pues no sería tan complejo demostrarle al juez pues que la persona es la responsable de los costos asociados. O sea que sí es posible, pero entonces mediante un proceso. Exactamente. Para garantizar el derecho de defensa y además que las pruebas queden debidamente consolidadas y que las rumie una persona independiente al proceso, pues ya sea interno o administrativo, y diga si en efecto se generó este perjuicio y el responsable pues debe responder. ¿Y eso no se podría hacer, incluir dentro de los estatutos o en algún reglamento en que se pudiese dar solución y que no vuelva a ocurrir en ninguna institución? Bueno, yo vería esto como una norma que, aunque es muy interesante, podría tener una carga o un peso muy fuerte para los socios. Es un tema que me gustaría analizar un poco más desde el ámbito constitucional, porque es una solución muy interesante, pero quisiera ver hasta dónde puede llegar a vulnerar derechos de asociación. Bueno, perfecto. Entonces le dejamos esa tarea, mi apreciado doctor, porque la verdad es importante para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, no tan solo en el CDR, ¿no?, sino en cualquier sociedad de gestión colectiva. Porque la verdad es que las sociedades de gestión colectiva que actualmente existen en Colombia tienen un sinnúmero de inconvenientes similares, no iguales, son similares, porque cuando hay estas asambleas se presentan un sinnúmero de fenómenos que al transcurrir el tiempo son muy graves, porque no tan solo afectan a todo el conglomerado que existe en la sociedad, sino también afectan a todo lo que le circunda, y eso es grave. Además, hay otra cosa que es importantísima y tenemos que observar ya las diferentes leyes, a pesar de que tenemos bastantes en Colombia, pero que estamos viendo, por ejemplo, que el Ministerio de Educación Nacional, este es el momento en que no ha insertado dentro de los requisitos para que una universidad tenga su licencia o un centro educativo, que tenga el pago de los derechos de autor. Eso no lo tiene dentro de esos requisitos, ¿verdad? No, señor. No, nosotros hemos intentado y hemos enviado varias comunicaciones al Ministerio de Educación. En algún momento el doctor Fernando Zapata, que es bien reconocido y que fue director nacional de Derecho de Autor, me acompañó a una reunión con las personas del Consejo Nacional de Acreditación, con el CNA. Y allí presentamos toda esta parte del CDR, de la importancia de las licencias, tanto digitales como analógicas, de usos secundarios de las obras literarias. Pero luego políticamente ahí le comentaron a él que ellos no iban a impulsar ni a hacernos el trabajo a nosotros, que ya teníamos unas normas y leyes y que teníamos que basarnos en eso y hacer el trabajo con cada una de las instituciones. Y por ahí nos cortaron el paso en realidad. Yo luego estuve tratando de tocar puertas pues directamente con el ministerio a través de comunicaciones. Cuando estuvo de ministra la doctora Gina Parodi, algo estábamos logrando, pero luego
se presentó el inconveniente y todo se nos cayó. Sí, la cambiaron. La cambiaron, así es. Bueno, doctor David, ¿qué se podría hacer? ¿No se podría incluso hacer una tutela por derecho a la igualdad? Porque resulta que hay una sociedad de gestión colectiva, 2 sociedades de gestión colectiva en Colombia, que para expedir una licencia comercial en el país, primero tiene que haber pagado derechos de autor. Estoy hablando la sociedad de Saico y la sociedad de Asimpro, que son 2 sociedades diferentes. Entonces, no alcanzaría a caber esa figura jurídica, doctor David. Bueno, ya han existido albores de las uniones, incluso con ocasión del lanzamiento de la Ley 23 del 82, pues empezó una guerra del centavo en este tipo de cobro de regalías, hablando particularmente del caso de Saico y del caso de Asimpro. ¿Qué sucede? Pues ambas tenían la legitimidad para poder salir a cobrar sus licencias, pero pues llegaban a un cliente y dijeron, no, yo ya le pagué a Saico, no, yo ya le pagué a Asimpro, y esto se volvía, como les digo, una guerra del centavo. A pesar de ser competidores en el mercado, ellos decidieron que era más fácil unir esfuerzos que seguir peleándose cada uno de los clientes licenciatarios. Y esto da nacimiento a la famosa organización Saico Asimpro, motivo por el cual en el mercado se piensa que Saico y Asimpro son lo mismo, pero no son lo mismo, es una unión de esfuerzos para hacer cobro en establecimientos de comercio abiertos al público. De allí surgen varias propuestas, ya surge que Saico Asimpro empiece a recibir la gestión no solo de estas 2, sino de todos los sociedades de gestión y recaudadores de titularidad de derechos patrimoniales de comunicación pública que se comuniquen en establecimientos. También surgió en su momento el proyecto de ventanilla única para hacer el cobro a través de un solo pago y que de ahí se repartiera a todos los titulares involucrados. Y bueno, un sinnúmero de eventualidades que podrían hacer soluciones muy prácticas, pero que llegan a volverse complicaciones administrativas porque este famoso apalancamiento económico empieza a generar lo que más le duele a cualquier ciudadano, que es el bolsillo. Entre más personas trabajando en un recaudo, pues son más los costos involucrados y asimismo menos lo que se va a terminar recibiendo como regalía. Entonces, esas son situaciones que van ocurriendo alrededor de tratar de mejorar el sistema. No quiere decir que no se pueda mejorar, por supuesto, y ahorita hablando de temas digitales, pues mucho más fácil llegar a medios de pago y acercamiento al público, pero siempre que hablemos de unir esfuerzos, también hay que hablar de descontar recursos, y cuando hablamos de descontar recursos, pues a nadie le va a gustar. Bueno, entonces, pero no me has contestado la pregunta. ¿Es posible? Entonces, sí, claro que sí. Porque la tutela es un medio muy expedito. Y a su vez, si hay 2 sociedades que están cobrando para cobrar los derechos de autor y el gobierno, para expedir una licencia, exige que se pague primero esos derechos de autor en las mismas condiciones, el Ministerio de Educación Nacional debería exigir a las diferentes universidades el pago de los derechos de autor a la sociedad, en este caso el CDR, Centro Colombiano Reprográfico, de los derechos de autor de cada uno de los autores de los que utiliza las obras, porque realmente las obras que nosotros como autores creamos, quienes vienen a disfrutarla son los lectores, son
los estudiantes y la mayoría todo, realmente la cultura. Entonces, sí es posible, mi apreciado doctor. Bueno, mi estimado Gilberto, la tutela es un mecanismo excepcional para poder reclamar el cumplimiento de un derecho fundamental. Yo y todos sabemos que el derecho de autor tiene un bloque, hace parte del bloque de constitucionalidad en la medida en que se protegen los derechos morales. Frente a la exigencia del cumplimiento de los derechos patrimoniales, frente a personas jurídicas como el CDR, no encuentro un derecho fundamental directamente afectado. Sin embargo, como es una herramienta excepcional y alternativa, pues no está prohibida, mejor dicho, y estaríamos al criterio de un juez para que nos defina si el derecho es válido y amparable al tenor constitucional o si hay que seguir pues el mecanismo que corresponde, que en este caso además no es un mecanismo tradicional ante juez, sino que se vuelve es un mecanismo otra vez de cabildeo para que una entidad pública pues se ponga la camiseta de lo que debe representar, pero que como no tiene a alguien hablándole al oído, entonces no lo hace. Porque la obligación del Ministerio de Educación es esa, ¿no? Pero a mí me nació en este momento esa idea porque si hay dos instituciones que cobran en esas condiciones, el derecho a la igualdad sería el más adecuado. Pero eso lo veremos en otro programa más adelante. Bueno, fuera de esto, necesito que quede muy claro, además debe de haber una sanción a quienes han cometido los errores en una asamblea, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué dice? Sí, así debe ser, don Gilberto. Y de hecho, yo como representante legal del CDR quisiera incluso pedirle a la asamblea, que es el máximo órgano de la sociedad, el retiro de estas personas como socios, porque creo que lo que hicieron es algo que no es ético, algo que no es leal con la sociedad, algo que no es un acto de una persona que está haciendo cultura, que está escribiendo para que otras personas aprendan o para que se entretengan, que también puede ser en el caso de los que escriben literatura. Entonces sí, es un acto triste que en realidad tenemos, no sé por qué, la cultura colombiana muchas veces por intereses particulares quiere dañar algo que en realidad es colectivo y que debe ser colectivo, por intereses particulares, intereses individuales. Bueno, apreciado doctor, a nivel de estatutos, antes de que la Asamblea tome una decisión de esa, habría que hacer otros análisis. Sí, otros procedimientos, sí señor, nuestros estatutos, y además esto viene de la misma ley 44 del 93, establecen que debe existir un órgano para que analice y evalúe estas situaciones, que es el comité de vigilancia. El comité de vigilancia es la primera instancia para verificar y analizar qué sucedió, cómo sucedió y qué proponen hacer. Entonces ellos tienen una autonomía para poder tomar las decisiones, para poder investigar y proceder de manera correspondiente, y después de ello, entonces, en segunda instancia, conforme lo dicen nuestros estatutos, será el Consejo Directivo el que tome la decisión de ratificar o no la sanción impuesta por el Comité de Vigilancia. Lo que quiere decir que hay que darle la oportunidad a la defensa. Claro, el derecho de defensa es un derecho constitucional y es un derecho que no se puede vulnerar o violentar en nuestro país. Bueno, entonces queda pendiente eso y le dejo dos trabajitos, mi apreciado doctor. Sí, señor. Uno, investigar sobre
sobre si es posible la tutela al Ministerio de Educación. Y el otro creo que se lo había puesto con anterioridad. Sí, podemos hacer un artículo en los estatutos donde automáticamente la persona responsable de hacer que se repita una asamblea deba acudir, o más bien asumir los costos. Asumir, exactamente. Bueno, muy gentil por haber estado con nosotros, mi apreciado doctor. Le deseo un día maravilloso y felicitaciones por esa capacidad en cuanto a derechos de autor. Y a la doctora Natalia Gómez, muy gentil por habernos acompañado. Muchas gracias, don Gilberto, por este espacio tan importante. Y esperamos tenerles en otra oportunidad en este programa. Podemos ampliar todos estos temas si ustedes nos escriben a lavozdelderecho@gmail.com o trianamolina53@gmail.com. Muy gentiles por haber estado con nosotros, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, en el audio máster, con la asistencia de don Luis Daza, les habló Gilberto Triana Molina. Les invito para que sigan en nuestra programación. Muchos éxitos. Feliz día. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.